este nuevo episodio de Transformados Podcast, segunda temporada. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Primero agradecido con Dios porque nos da la oportunidad de estar acá. La verdad, bueno, ahí van a notar algo distinto, pero ya mi esposa les va a ir contando un poquito. Y un poco, la verdad que agradecido, ¿no? No poco, sino mucho, Bastante. bastante agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de nuevamente estar empezando un año que ya sabemos, ¿no? Que Ya ya... técnicamente ya empezamos el año, si es Sí, cierto, por ahí tenemos algunas personas que nos han dicho, ya, ¿cuándo empiezan? Pues sí, como pueden ver, estamos en un nuevo espacio para la gloria del Señor. La verdad es que hemos sentido mucho su mano poderosa y es muy importante nuevamente recalcarlo y darle la gloria a Él en este pequeño espacio, no sé cómo llamarlo, que el Señor nos ha dado, ¿no? sí, Que es aunque una se vea gran bendición. pequeño, la verdad que aquí sabemos que mora el Espíritu Santo. Aquí estamos haciendo ya nuestros estudios bíblicos. Cada quien que quiera tener intimidad con el Señor, pues busca este espacio para poderlo buscar, ¿no? Así Y eso nos es. ha ayudado también a tener una mejor relación con el Señor y a cambiarnos ciertas cosas que veníamos fallando y que hoy en día Dios te dice y te respalda y te dice, vas por buen camino, te está dando sabiduría y en ciertas actitudes personales que uno tiene las va a ir Las cambiando, va ¿no? viendo, las va puliendo. Y yo sí les quiero contar un poquito para aquellas personas que se acaban de conectar, que es la primera vez que nos están mirando, nos están escuchando también, porque también nos pueden escuchar por Spotify. Nosotros, bueno, somos esposos, mi esposo Oscar Briones, yo soy Carola Peso, y nosotros empezamos este proyecto, por decirlo así, porque sí, porque Dios Sí, es un Dios de proyectos también, de que empezar a hablar del Señor por medio de las redes sociales el año pasado por el mes de agosto. agosto más o menos, sí. El 9 de agosto, el 9 de agosto empezamos y bueno, culminamos nuestra primera temporada en el mes de diciembre. Hoy que estamos febrero, estamos empezando esta nueva temporada. Le hemos dicho nueva temporada porque sí, porque son comienzos, ¿no? Así es. Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Así es. Y cada vez que tú, o sea, ¿qué hicimos nosotros en diciembre? Hicimos una pequeña pausa, ¿no? Hicimos una pequeña pausa porque también queríamos buscar nuevamente la intimidad, recargarnos con la presencia del Señor, porque es importante cuando uno va a hablar de la palabra, pues refugiarse en Él para poder que el Espíritu Santo sea hablando a través de nosotros. Gracias. Entonces, estamos hoy aquí en febrero. La verdad que lo queríamos iniciar en enero, teníamos muchas ganas, muchas ansias, pero como dice la palabra, no hay que ir con prisa, porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y hoy nos tiene acá y la verdad que estamos muy felices con un nuevo escenario. La verdad Sí. que Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido y ha puesto, y cada de estas cosas que ustedes ven aquí la hemos hecho entre nosotros dos, no hemos ahí pintado, cortado, pero lo hemos hecho con amor y Dios te respalda cuando haces las cosas con amor, ¿no? Amén. El Señor dice que todo lo hagamos como para el Señor. Y yo creo que eso es algo que Él nos ha puesto en el corazón. Hacer todo bien, como que fuera para Él. Y yo te animo a ti, que estás viendo por primera vez, que de pronto no sabes lo que estamos hablando, busca en la Biblia, en Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, con excelencia. Entonces quisimos apartar un espacio en nuestra casa, porque esta es nuestra casa, es igual como grabábamos antes. Si no lo han visto, pueden ir a los episodios anteriores. Grabamos en nuestra sala y decidimos en un cuarto de nuestra casa a acomodarlo, como dice mi esposo, con nuestras propias manos, gracias a la provisión del Señor, gracias porque Él pone el querer como el hacer, porque Él pone las ideas, Él Así pone es. todo. Alguien nos preguntaba si pagamos un diseñador o algo así. No, o sea, no pagamos. No, Nuestro diseñador fue Dios. así Y es. Él ya lo pagó todo en la cruz y realmente nos sentimos muy bendecidos por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo y va a seguir haciendo, porque Él jamás cambia. Así es, amor. La verdad que sí. Los invitamos a ustedes también a que si tienen esas ganas, tienen eso que les viene aquí, que les dice que quieren hablar de la palabra, no hace falta tener un espacio. Nosotros empezamos en el mueble de nuestra Gracias. casa y la verdad que tuvimos buena acogida en el sentido de que no era grandeza de personas que llegaban o sea, por multitudes, hablo, ¿no? Ajá. Sino de espectadores. Pero sabemos que todos los espectadores que estuvieron ahí
llegó el Señor, Ujú. habló el Señor y llegó a sus corazones y los tocó. Y es grato escuchar cuando te escriben y te dicen, oigan, ¿y cuándo Cuando graban? Oye, graban ¿cuándo de empiezan nuevo. nuevamente? Y la verdad que Sí. eso nos llena y eso quiere decir, son respuestas del Señor usando a esas personas diciendo lo están haciendo bien, Así ¿ya? es. Así sea para 1, 2, 3, 10, 100 personas, pero sabemos que ya estamos haciendo la obra, la gran comisión que La quiere gran el Señor, comisión. que es ir y hacer discípulos y hablar de su palabra, que ese es el objetivo de aquí de nuestro podcast de Transformados, de que a través de este podcast, así como fuimos transformados nosotros, también sean transformados ustedes. Pero el único que puede hacerlo es Dios, nadie más. Amén. Nadie más. Nosotros solo somos instrumentos. Pero quien hace el trabajo es el Espíritu Santo. Así que los invitamos a que disfruten ese episodio. No se olviden de ponerle la campanita para que les recuerden. Todas las semanas vamos a subir un nuevo episodio. Todos los días sábados, ¿verdad? Vamos a subir un nuevo episodio. Y activen la campanita, suscríbanse. Es totalmente gratis. Compartan también para que más personas puedan verlo. Así es. Y bueno, empezando, creo yo que estuvimos hablando mucho con el Señor, pidiéndole qué vamos a hablar del primer episodio de la segunda temporada, empezando nuestro año, porque son comienzos, con el Señor siempre es comienzos. Así es. Y quisimos empezar con uno de los versículos que es un versículo bastante conocido, que está en el primer libro de la Biblia. Y me pueden acompañar en Génesis 1:26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Pero ¿qué quiere decir a nuestra imagen y semejanza? Siempre le hemos escuchado esa frase también, de hecho, no es un versículo, Sí. pero muchas personas no saben que está en la Biblia y dicen, sí, somos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué quiere decir a imagen? ¿Será que Dios es así como yo, físicamente? ¿A qué se refiere eso? Esa es la pregunta que tenemos para ti. Si la sabes, ponla ahí en los comentarios. Sí, la verdad que es uno de las primeras enseñanzas o las primeras palabras que encontramos en el Génesis cuando te dicen, Dios nos crea siendo imagen y semejantes. Son dos palabras que al final suenan distintos, no se parecen, pero sí se complementan, ¿ok? La imagen quiere decir que no es que somos tal cual, no es que yo soy como Dios, no, Ok. o sea, aquí no es que yo tengo la cara de Dios Exacto. ni nada por el estilo, porque hay personas que he escuchado que sí lo dicen, incluso yo llegué a pensar de que yo, bueno, mira, Dios es así, ¿no? Pero Claro. no pasa eso. Cuando hablan de imagen, imagen son lo que nosotros tenemos que representar a Dios. Nosotros somos una representación de Dios aquí en el mundo. Pero para poder entender esta parte es importante retrocedernos porque a veces cuando leemos la Biblia, nosotros leemos la Biblia en nuestra época, en la época moderna, ¿verdad? Ujú. Y uno se lleva. Pero si tú te trasladas, por eso es importante que cuando tú lees y meditas la palabra, tú te traslades también y investigues un poco más de cómo era la cultura en ese Así es, tiempo, el ¿verdad? contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, y no es muy descabellado, cuando decían como los dioses que le decían antiguamente, ellos se creaban imágenes, ¿verdad? Ujú. Ya, los reyes, los que eran elegidos de reyes, decían en esa época que eran imagen Y y semejanza. semejantes de esos dioses, ¿verdad? Pero no quería decir que se parecían a ellos, Ujú. ¿verdad? Sino que simplemente era porque ellos querían ser como que autoritarios en el lugar. Quiere decir que si ese rey puesto como imagen de esos dioses, ¿verdad? Ellos iban y conquistaban, digamos, una ciudad. ¿Ellos qué hacían? Cogían y hacían una imagen, ¿verdad? Ok, Hacían una como para imagen. entender, o sea, no sabían exactamente cómo era la cara de esos dioses, Así es. pero como había un rey, decía, ok, como yo represento, Ajá. entonces voy a construir una estatua mía y Así la voy a es. poner ahí y ustedes ya saben que
esa es como que la imagen de Dios, pero no quiere decir que así era, Así sino es es. que él como que era una Ajá. representación de esos dioses, ¿de Así acuerdo? es, Ok, correcto. Y así iba pasando de generación a tras generación. ¿Y qué hacían con esos? Pues comenzaban a hacerse dioses, bastantes dioses, y comenzaban a adorar a esos dioses, ¿verdad? Entonces es lo que pasaba antiguamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros actualmente? Nosotros somos la representación viva de Dios. No es que nos parecemos a ok, Dios, pero Dios nos manda a la tierra o nos crea, ¿verdad? A su imagen, porque quiere que nosotros lo representemos en este mundo a través de su palabra, como cuando vino Jesús. ok. Él vino a representar, no quiere decir que Jesús vino y la figura humana, Él es Dios el que Tal está cual arriba, es. tal Ok, cual. entonces No es nosotros así entonces estamos llamados a ser representantes de de Dios. Dios. Así es. Ok, Nosotros tenemos que ser la representación viva en este mundo de Dios, porque nosotros tenemos muchas cualidades que Dios nos envía, ok. ¿verdad? Que las que tiene Dios. Ujú. Ya, Él puede, como nosotros, o sea, Él puede gobernar, nosotros podemos gobernar, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero al final lo que tenemos que hacer es llevar la palabra del Señor y ser representantes dignos de Él. O sea, y la imagen es más o menos como cuando estás en una empresa, ¿no? Ujú, El ejemplo que me ponías la otra vez, que cuando tú estás en una empresa, trabajas en empresa X y Z, y hay alguien, o sí, alguien que trabaja como ventas o una recepcionista, me imagino, ujú. dicen, ¿no? Todos nos dicen en las empresas, bueno, es que ustedes son la cara, ustedes son la imagen de la empresa. Y la empresa obviamente no tiene una imagen como tal físicamente, ¿no? Pero Así las es, personas quienes trabajan ahí son la cara de la empresa, son la imagen. así Es lo es. que siempre. Entonces, como para poder Ujú, entender, cuando la Biblia nos dice que somos imagen de Dios, significa que nosotros estamos puestos en la tierra para representarlo. así ¿De es. acuerdo? Y Qué nosotros, nuestras interesante. vidas Ujú. tienen que reflejar a Dios. O sea, eso es lo más difícil, que lo que tenemos que hacer es reflejar, que nuestras vidas reflejen Reflejen que el amor de Dios en nosotros. O es muy sea, ¿qué es lo que interesante. tenemos que hacer? Es eso. O sea, nosotros tenemos algo muy fuerte que tenemos que representar a nuestro Dios, Así es. ¿verdad? Y es interesante, yo leía una Biblia de estudio donde te dicen el tema de los dioses, pero Ujú. todos esos dioses escritos te lo escriben con D chiquita, Ujú. porque ellos no son la Así verdad, es. los dioses verdaderos, o sea, son dioses creados Dioses por el falsos. mundo, ¿verdad? Pero cuando mencionas al Dios, A es nuestro a Dios. nuestro Dios, es con la D mayúscula. Mm, Entonces ahí tú te das cuenta que nosotros tenemos una carga que no lo hacemos solos, es porque siempre estamos acompañados, por eso ya el Espíritu Santo está con nosotros. así Entonces, es. qué mejor representarlo, pero ¿cómo lo podemos representar? Cuando uno ya tiene esa comunión, cuando el Espíritu Santo, cuando tú das amor, cuando ya empiezas a amar al prójimo, aunque te cueste, ya eso es una buena representación de Dios, porque recuerden que Dios es un Dios misericordioso, Misericordioso. que nos ama a pesar de nuestros pecados, a Nuestras pesar de nuestras fallas. fallas, pero Él siempre está ahí. Sí, Ya, Él siempre nos siempre está está ahí. respaldando. Entonces es lo que tenemos que dejar de legado a nuestras generaciones Así es. para que también sean buenos representantes de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios sigue generación tras generación y tras generación. Amén, amén. Y la palabra semejanza habla de parecido en cualidades, lo que Así tú es. decías, ¿no? No somos Dios, pero nos parecemos a Él en cosas únicas, como por ejemplo cuando perdonamos, cuando amamos, cuando Ujú, creamos, cuando demostramos nuestro carácter ante ujú. las personas, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que nuestro carácter debe ser como el carácter de Cristo. Así es. Entonces, el llamado aquí no es que tú, obviamente, queremos parecernos al Señor, queremos, pero solos en nuestra humanidad, solo por nuestras fuerzas no podemos. Así Por eso es. tenemos a Jesús, que Amén. por medio de Él vamos a poder ser esa representación aquí en la tierra. Tú sí has escuchado justamente cuando bueno, nosotros que también tenemos un grupo, ¿verdad? Que también lideramos un grupo de fe, le decimos acá, un grupo de fe, grupo de personas, células en otros países. eh, Siempre nos dicen que nosotros somos la Biblia andante, deberíamos ser la Biblia Así andante de es. las otras personas. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a predicarle a otras personas, por lo general vienen personas que no conocen nada de la palabra de Ujú. Dios, están descubriendo recién quién es Dios. Entonces ahí vienes tú a hacer esa luz, como dice Jesús, que seamos esa luz del mundo, que Así es. seamos esa luz que alumbre su palabra,
¿verdad? Para que aquella persona que no lo conoce lo pueda ver a través de nosotros. Así es. Que no quiere decir que nosotros somos Dios, Ajá. pero la luz de Él es quien nos alumbra. Esa luz, nuestras palabras, cómo miramos, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, debe reflejar la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Amén. Por eso es que la palabra semejante, como decía mi esposa, sí, hay que amar como Dios lo hace, pero hay algo que también a veces nos cuesta, que es el perdonar. Entonces, no solo lo bonito es representar Ujú. a Dios, ¿verdad? Sino también es perdonar, pensar como Dios, Así es. decidir como Dios. Como Jesús vino aquí y él decidía a pesar de ver tantas injusticias, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Por eso tenemos un ejemplo tan fuerte que es Jesús, Sí. ¿verdad? Que Él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, y algo importante que no hay ninguna otra creación con la No. capacidad de esto. Eso es impactante porque imagínate toda la creación que hizo Dios. Y eso Ujú. yo le decía la vez pasada a una amiga que estaba luchando con un tema de identidad. Y yo le decía, mira, todo es maravilloso. Si tú abres la ventana de tu casa a plena luz del día, ves algo maravilloso, las nubes, el sol, te vas a, no sé, de paseo y ves los paisajes preciosos, es tan bello. Ves los animales, los pájaros, los perros, todo. Es una creación preciosa, los Así es. mares. Te vas a la playa y tú dices, wow, belleza, o sea, qué bello, o sea, qué bello es Dios. Pero de todo eso, el Señor te designó a ti, y a mí y a ti, Ujú. o sea, al Amén. ser humano, para que podamos ser la imagen y representación de Él. Eso es lo Y que acabas de decir, así es. es muy poderoso y es de decir, Dios, o sea, no tienes que dudar que Dios te ame, porque nos escogió. Así es. Y no solo representarlo, sino relacionarnos con Dios. No Así hay es. ninguna otra criatura existente que pueda Que se pueda relacionarse con relacionar Dios. con Él. Entonces nosotros tenemos que representarlo, pero también relacionarnos con Dios, buscarlo día a día. No simplemente, yo soy la representación de Dios y hago las cosas, no, sino que si no tenemos una correcta intimidad, no tenemos una correcta relación con Él, no va a servir de nada porque no vas a hacer una buena representación porque no tienes esa relación con Dios, Así ¿verdad? es. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos la diferencia de imagen y de ser semejantes. Semejanza, ajá. Ajá, no es que Ujú. simplemente somos una cara bonita o somos Dios se representa entre nosotros con nuestro cuerpo. No, o sea, nosotros recuerden, somos representación viva de Dios y venimos a relacionarnos con Dios. Así ¿Ok? es. Entonces, eso es la parte que nosotros tenemos que tener clara, que nosotros tenemos que tener esa relación viva cada vez con Dios para hacer Relación. una buena representación. Exacto, no es que hoy digo, hoy me voy a... O sea, sí, nosotros podemos decir, yo quiero parecerme a Dios, pero eso solo va a suceder cuando tú conoces a esa persona. ¿Y cuándo pasa eso? En la vida diaria. Hay un dicho que todo el mundo lo conoce, dime con quién andas y te diré quién Así eres. es. Ya, entonces lo mismo pasa con Dios. Si te relacionas más con Él, si tienes más conversación con Él, si lees más tiempo sus palabras, si le dedicas los primeros minutos de tu día a Dios como principal en tu vida, te vas a parecer a Él, vas a hablar como Él Amén. incluso. Eh, Amor, y cuán importante también es hacerlo, como lo hemos hablado de manera externa, ¿verdad? Ujú. Lo hemos hablado con las otras personas que no lo conocen, pero yo pienso que lo más importante es empezar dentro de tu casa también, Así es. dentro con tu pareja, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Empieza desde ahí. Yo creo que es ahí donde Dios, bueno, y siempre nos dice, nuestro primer ministerio es nuestra familia. Así es. Entonces, cuán importante es empezar desde ahí, con los tuyos. Sí, porque es muy fácil salir a la calle o toparte con un amigo, con un desconocido que necesite palabra y es muy fácil ser conocedor de la palabra, porque hay mucha gente que conoce la palabra, pero no refleja ser Dios, o sea, no refleja Refleja a Dios en a su Dios, vida, no así es. ser Dios, perdón, sino a Dios en su vida, que no tiene a Dios en su vida. Entonces, es muy fácil hablar, dar un consejo y tal, pero si tu casa la tienes descuidada, que es lo que tú mencionabas, Ujú. llegas a tu casa con mal genio y no haces las cosas que en realidad necesitas hacer. Entonces no estamos siendo un reflejo correcto de Dios. Ujú. ¿Ok? En Entonces tu es casa. importante saber que tu primer ministerio es tu hogar, tu Sí. esposa, tus hijos, tus padres,
¿verdad? Y sobre todo poner en el centro a Dios. Así es, y vas a ser ejemplo para tus hijos. Ujú. Y hemos visto incluso en los memes, así, bueno, siempre es así, ¿no? Sí, Que he visto los memes que dicen los hijos, sí, mi mamá en la iglesia, toda con los hermanos, bien linda, pero en la casa sale, sale otra cara. Entonces, de verdad que tener la intimidad con el Señor, yo pienso que es lo clave para así todo, es. para por fuera o por dentro, como dicen también, ser y parecer. La clave está en relacionarte con Él. Para mí ese punto es muy importante, anótenlo. Punto uno, para poderte parecer al Señor, relacionarte con Él. Mira Así con es. quién andas y te diré con quién eres. Llévate esa frase para ti. Así es, amor. Entonces, es importante que cuando amamos bien, reflejamos a Dios, Así ¿verdad? es. Cuando perdonamos, reflejamos a Dios. Cuando servimos bien, reflejamos a Reflejamos a Dios. Dios. Entonces, cuán importante que tus acciones reflejen a Dios. O sea, nuevamente recapitulando, ¿qué significa todo esto? Que nosotros tenemos que reflejar a Dios en En todo todo tiempo, en tiempo. todo momento, en todo lugar. En nuestra casa, en nuestro Así es. trabajo. Así como Él te respalda en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, nosotros tenemos que representarlo. Pero Representarlo. de una forma correcta, amando, perdonando, sirviendo, haciendo las cosas por obediencia al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reflejo de Dios. Amén. Amén, así es. Pero muchas veces, y nos pasa, no siempre reflejamos a Dios, Ujú. amor. No siempre podemos. No siempre porque hay días y días. Hay días en que tu día está Somos carne. colapsado, somos carne, te hacen enojar. eh, Pasan muchas cosas en tu trabajo de pronto, con tu familia, Ujú. y sale esa carne. Sale y no podemos reflejar a Dios. Sí. O sea, qué difícil es ahí, ¿no? El pecado, dice, si el pecado no borró la imagen de Dios en nosotros, pero sí la distorsionó. A Ujú. veces el enemigo intenta que tú conozcas a Dios, pero en medio de eso, cuando tú ya lo conoces, Ujú. en ese camino él intenta que se dañe tu genio, que se Ujú. dañe, o sea, sabotear. Lo Así que quiere es es. sabotear para que, ok, ya conociste a Dios, pero yo te voy a quitar ese gozo, te voy a quitar la alegría, para que no lo reflejes. Ya, Ujú. tú ya estás, ya te me fuiste. Pero en medio de eso te voy a ir atacando para que no reflejes esa luz que estábamos hablando. Sí, por eso tú dijiste algo importante. Ujú. Cuando actuamos mal, no es que perdemos la imagen de Dios, Ujú. sino que se distorsiona, ¿verdad? Ujú. Se distorsiona. Se distorsiona. Quiere decir que eso es como cuando se te va la señal del televisor y se te hace gris, Ujú. tal cual. Porque tú hablas de la palabra de Dios, pero después sales de ahí y reflejas otra cosa que no Que es no es de Dios. Dios. Y es lo que quiere el enemigo, Así porque es. te usa, te deja creerte que ya te la sabes, que lo estás haciendo bien, pero vas a un lugar público y te avergüenza hablar de Dios. Vas a un lugar a veces o te presentan de algo y actúas como el mundo quiere, como el enemigo quiere, y ya comienzas a tener esa distorsión de él. Así Ya es. tienes esa imagen de Dios, pero ya está así, como que la gente no lo ve, está pañoso, se Ujú. está ahí, muy adelante, cuando te mandaban de chiquito, anda muy delante en el Sí, techo, ya, así mismo. Entonces tú así tienes es. que ir arriba y buscar la solución, que en este caso es Dios, y entregarle ese pecado, entregarle ese problema, entregarle, y sobre todo lo principal es aceptar que estás fallando. Porque si no Exactamente. aceptas que estás fallando, olvídate, No vas a poder no reflejarlo. va. No va porque Sí. lo primero que tenemos que hacer es aceptar. Recuerden que el rey David cuando pecaba, no Ujú. es que él decía me arrepiento y Dios lo perdonaba, no, él siempre aceptaba su pecado, Así es. ¿verdad? Y se hacía mea culpa y no se justificaba, ¿ya? Que eso es lo importante. Nosotros tenemos que entregarle ese pecado al Señor y no justificarlo. Ah, es que pequé, pero lo hice por esto, Dios, no es que, no, aceptemos. Si ya pecamos, lo aceptamos, se lo entregamos a Dios y decimos, Señor, pequé de esta manera, perdóname. Sí. No me estoy excusando, perdóname. Ya que tocaste el rey David, que a mí me encanta la historia del rey David, la verdad, porque yo creo que ahí viene el segundo paso para poder reflejar a Dios.
es reconocer que lo necesitas. Así es. Es reconocer de que tú no eres perfecto. Es reconocer de que fallamos a diario. Ujú. Y no creer que ya, como estoy haciendo tantas cosas para Dios, yo estoy ya salva. O sea, sí, el Espíritu Santo te da Ujú. la convicción, porque sí te la da, pero reconocer que necesitamos a Dios, a Cristo en nuestras vidas para que nos pueda restaurar, para que nos haga esa limpieza a diario. Yo creo que eso es algo muy importante para poder reflejar a Dios. Ujú. No significa que vas a ser perfecto, no significa de que no vas a fallar, al contrario, la palabra nos enseña que nosotros fallamos. Ujú. Y también nos dice que nosotros tenemos que buscarlo a diario, que tenemos Amén. que renovar nuestra mente, dice el apóstol Pablo de Romanos. Así es. Entonces, si nos dice eso es porque a diario vamos a tener tentaciones, a diario vamos a tener pruebas que nos van a querer hacer caer Así es. y no reflejar a Cristo. Y va a pasar que no lo vamos a reflejar, pero ahí viene lo que tú dices, reconocer, Así es. humillarte, rendir tus coronas, dejar el orgullo a un lado, porque no queremos reconocer a veces que es nuestra culpa. Así es. Incluso cuando estamos escuchando un sermón, no sé, ha pasado, escuchas y dices, es que eso es para tal persona. Le golpeas la pierna al Ajá, otro. escuchaste, pero no dices, soy yo la que estoy fallando, soy yo la que necesito esa palabra en mi vida. Entonces, eso es muy importante, de verdad, de que cada palabra que tú escuches, no pienses en otra persona, piensa en que esa palabra es para ti. Porque a diario necesitamos reconocer, necesitamos rendirnos a Dios. Y eso es algo muy poderoso, amor. Ujú. Rendirse a los pies de Cristo todos los días. Así es. Todos los días, a cada minuto, porque el enemigo anda como león rugiente queriendo devorar. Amén. Pero si estamos en Cristo, porque Él promete que con Él somos renovados, tenemos que a diario estar, como dijimos hace un momento, intimidad con el Señor y un rendimiento total y absoluto a Él. Sí, y ya dijiste, ¿no? De lo de Cristo, pero si vemos antes de la venida de Cristo, de Jesús, esa distorsión que tú hablabas ya existía. Ujú. Ya existía por el tema de las religiones que habían en ese tiempo, el legalismo que había en ese tiempo. O sea, la gente creía ser imagen de Dios, ya como los fariseos creían ser imagen de Dios, creían ser portadores de Dios, creían ser que Dios hablaba a través de ellos, pero no estaban siendo la imagen correcta. No, Ya, ellos ya estaban distorsionados. así es. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Dios, ahí vemos la misericordia de Dios y manda nuevamente a su Hijo, ¿verdad? Digo nuevamente, no es que vino dos veces Jesús, sino que digo nuevamente a salvarnos, porque ya vemos que en el Antiguo Testamento Dios siempre salvaba al pueblo, Siempre. ¿verdad? Y Siempre manda ganaba las a Dios, a batallas. Jesús, y lo que viene es a restaurarnos, a quitarnos esa distorsión que había, ya, y decir cómo es o sea, el ser vivo que reflejó ser imagen y semejante a Dios fue Jesús. Así es. Entonces es lo que tenemos que hacer. Y Jesús vino a eso. Y Él es el que nos va a restaurar. Y gracias a su muerte, a su crucifixión y que Resurrección. resucitó, somos restaurados. Amén. Tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas. Es que no hay otra. O sea, no hay otra forma. Si tú tienes a Cristo, quien fue el varón perfecto, quien vino a ser la imagen y la semejanza del 100% de Dios, si tú tienes a Cristo en tu vida, créeme que tú vas a poder reflejar a Dios en todo tiempo. Así es. Incluso hasta cuando tú crees que no lo eres, mientras tú estés conectado a la vida verdadera que es Cristo, vas a poder reflejar y vas a poder llegar a esa relación tan profunda con el Padre, Ujú. que solamente lo vamos a tener por medio de su Hijo Jesucristo. Así es. Y si hoy estás creyendo que eres imagen de Dios, hablas de la palabra de Dios, das muy buenas prédicas, das muy buenos consejos, pero no te haces, no te choca o hay algo que te está incomodando, es porque algo está faltando o algo está fallando internamente, ¿verdad? Entonces, te invito a de que si estás haciendo esto, predicar, llevar la palabra,
pero en tu mente o en tu corazón hay un resentimiento a alguien, entonces no estás reflejando o no estás siendo imagen de Dios. Te invito a que comiences a amar a esa persona que le tenías esa rabia en ese momento. Sí. Cuando comiences a hacer ese giro de amar a esa persona que te caía mal, de ayudar a esa persona que no querías ayudar porque te falló miles de veces, ahí es cuando tú vas a ser la verdadera imagen de Dios. Así es. Porque Dios, por si lo hizo contigo, que cada vez que tú fallas, Él vuelve a ti. Porque Él te vuelve, Él no es que tú lo eliges, Él ya te eligió Él hace te elige, tiempo. así es. Ya, Él entonces va. te invito a que lo hagas. Todas esas partes de tu vida que sabes, que solo tú lo sabes, en qué estás fallando, comienza a darle ese giro. Llévalo a como Dios lo haría. Comienza a amar, comienza a servir, comienza a perdonar y vas a hacer esa imagen correcta de Dios. Amén, amén. Llevarle todos los pies de Cristo realmente te ayuda. Porque solos, como siempre lo digo, solos no podemos. Podemos decir, ok, estoy escuchando esto, me parece bien, sí, tengo que perdonar, pero si no acudes al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, al varón perfecto, no vas a poder llegar a lo que acaba de decir mi esposo. Perdonar, amar, porque sí es muy difícil, pero sí tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Y eso solo lo podemos hacer a través del Señor Jesucristo, quien restaura nuestras vidas, quien nos hace una nueva criatura. Con Él todo es nuevo, todo cambia, hay un antes y un después. Amén. Con Cristo se rompe todo yugo, toda opresión, Ujú. toda muralla. Así como veíamos en el Antiguo Testamento que Dios tumbaba todas las murallas, De Jericó. así mismo con Jesucristo tú vas a poder romper todo eso que no te deja ser esa luz y ese reflejo del Señor. Amén. Y les voy a dejar una conclusión sobre todo el tema de que hablamos el día de hoy. Ser creado a imagen y semejanza de Dios significa que tu historia tiene valor eterno. Tiene un valor eterno. No importa tu pasado, no importa tus errores. La imagen de Dios en ti puede ser restaurada. ¿Ok? Puede ser restaurada y en Cristo podemos brillar nuevamente. Amén. Por eso vino Cristo, para que nosotros volvamos a resurgir y volvamos a brillar y hacer esa imagen correcta que Dios quiere que seamos. Pero ya la decisión ya sabemos de quién es. Así es, No es de nosotros. Dios, es nuestra. A nosotros nos nuestra. toca decidir. Así es. Ujú. El poder de decisión está en ti, por eso tenemos el libre albedrío. Tú eliges en dónde estar. Bueno, malo, pero tú eliges. Entonces, es importante que decidas estar con Dios, que decidas estar con Cristo y sobre todo reflejarlo. Amén, amén. Así que te queremos dejar este episodio para que lo escuches, lo analices, vayas a la palabra, a la fuente, siempre es importante. Medita en la palabra. El Señor ahí te va a hablar. Tal vez nosotros no podamos despejar de pronto todas las dudas, no podamos tal vez llegar a esa conclusión correcta de la palabra, ¿verdad? Pero estoy segura que si tú acudes a la Biblia, a la verdad, donde está Dios hablándote, vas a poder entender cuáles son eso que no te deja reflejar su luz, que no te deja. Y hazte siempre esa pregunta: ¿mis acciones reflejan el amor de Dios o el mundo? Esa es una pregunta que te la dejamos ahí para que la analices en tu intimidad con Cristo y lo puedas conversar con Él. No te olvides de relacionarte todos los días con Él, porque ahí vas a tener las respuestas. Sí, búscalo a diario. Si no lo buscas a diario, no vas a tener esa verdadera relación que debes de tener. Recuerda, Así es. debemos reflejar a Dios y relacionarnos. Las dos cosas que tenemos Es que muy hacer. importante, así es. Si no, no va a pasar. Eso, creo Y que... déjanos ahí en los comentarios si tienes, si nos puedes dar también otros, por decir los tips, no sé si está bien dicho, pero algo más como tú reflejas el amor de Dios. Así Déjanos es. en los comentarios y comparte ese video a aquella persona que creas que le va a llegar esta palabra de parte de Dios. Sí, y Y que te Dios los agradecemos. bendiga. Bueno, como decía en la primera temporada, Sí. recuerden, la palabra de Compartir. Dios se comparte, compartan este video, compartan algún corte que a veces subimos de que nos parece Sí, síganos síganos en las en redes. Instagram. Es importante TikTok. que la palabra de Dios, si Dios permitió todo este tema de las redes,
Entonces usémoslo para su gloria, usémoslo para poder expandir su palabra, para que poder llegar a todos los rincones del mundo, sea nuestro o sea de algunas otras personas que también hacen podcast. Sí. Hay pastores que dan palabra, hay muchas personas que dan palabra en TikTok, en Instagram. También compártanlo, porque Sí. de esa manera ayudamos a expandir el reino de Dios y que todos conozcan la verdad, porque recuerden que la verdad nos hará hace libres. Amén. Entonces, ese es mi mensaje del día de hoy. De Agradecido verdad. con ustedes, gracias amor. Gracias, Me gracias, olvidé decirte, amor. pero la verdad que estás muy bella el día de Gracias, hoy, tú como también. siempre. Y Digno llegamos, del primer capítulo de la segunda temporada. Tenía que poner mis galas. así veo, se ha puesto las galas. Sí, hoy me puse una ropita que la tenía ahí para momentos especiales. Vea. Y hoy fue un momento especial. Así que los amamos. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. De verdad estamos muy felices y los esperamos en la próxima semana. Gracias, gracias y Chao, que Dios chao. los bendiga enormemente. Dios los Chao. bendiga. Chao.